Nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por tus cuidados, rogarte por el estudio para que tú nos hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, poder conocerte más, conocer más de ti y de esa manera poder ir creciendo y madurando en lo que tiene que ver con las cosas tuyas. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por los hermanos para que tú los guardes y los cuides y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a leer entonces en 2 los Corintios, el capítulo 12. Vamos a empezar eh, a leer el verso primero, aunque el estudio vamos a comenzarlo en el verso 6, pero vamos a leer desde el verso primero. Dice así: ciertamente, entonces, 2 los Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Hasta ahí nomás la lectura. Habíamos visto los primeros versículos en el estudio anterior junto con la parte final del capítulo 11. Entonces el apóstol Pablo aquí acude a algo que le ha acontecido de una manera gloriosa, ya podemos decir, que no es muy común en los creyentes, pero acontece, que él ahora, eh, aunque piensa que no conviene jactarse, lo va a hacer por la necesidad, porque los creyentes estaban reconociendo a los falsos apóstoles y a los falsos maestros y no al apóstol Pablo. Entonces él aquí muestra nueva evidencia de que él es un verdadero apóstol y aquí da a conocer una experiencia única, seguramente para él también, en donde expresa la realidad de que él fue llevado al tercer cielo, fue tomado, arrebatado y llevado al tercer cielo. Y él esta experiencia que él expresa no lo hace para gloriarse, aunque él dice en el primer versículo que es necesario gloriarse. Dice, el gloriarse es necesario, aunque no conviene. Eso es lo que está diciendo. Entonces él viene a las visiones y las revelaciones. Como profeta de Dios, él, y en el Antiguo Testamento también, el Señor se manifestaba en visiones y en revelaciones, es decir, cosas que ellos veían y cosas que ellos escuchaban, para darlas a conocer a los hombres, al pueblo de Dios y aquí también a los creyentes y a aquellos que aún no conocen al Señor.
Entonces el verso 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces habla en tercera persona, habla de un hombre, que en el fondo es el mismo, en Cristo que fue llevado, arrebatado al cielo, hasta el tercer cielo. Hace 14 años, él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y hemos dicho que hace 14 años fue muy luego después que él conoció o vio al Señor allí en el camino a Damasco, que eso tiene que haber sido cerca del año 38, y esto pudo haber sido, estando aquí en el año 57 más o menos cuando escribió, en el año 43 más o menos, o 44. Dice, verso 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces aquí él está expresando algo que Dios hizo con esta persona, y que esto que aconteció es que fue llevado al cielo mismo, y que ahí escuchó, vio y escuchó cosas. Por eso habla de las visiones y las revelaciones, porque vio y escuchó. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso. Y hemos hablado que el paraíso aquí expresa que está en el tercer cielo. Y hablamos ahí del Señor que le responde al malhechor en la cruz, y también que aparece ahí en Apocalipsis en una de las cartas a las iglesias, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, es decir, son palabras inexpresables que al hombre no le es permitido hablar, no le es lícito hablar. Entonces no puede decir, no tenemos aquí las palabras que él escuchó allí en el tercer cielo. De tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces él se gloría en aquel hombre que tiene que ver con la nueva creación, con ese hombre que puede ascender al cielo y ver y contemplar la morada del mismo Dios. Pero dice, verso 5, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades o en las debilidades. Entonces, si él se ha de gloriar en algo, en sus debilidades, pero no puede dejar de reconocer que el poder de Dios se ha manifestado en él. Y eso es lo que quiere que los corintios sepan, que el pueblo de Dios sepa, y que ellos y reconozcan que él es un apóstol enviado de Dios, y que Dios le ha mostrado y le ha revelado sus mismas verdades para que las dé a conocer a su pueblo. Entonces empezamos en el 6. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Quién no se va a jactar o gloriar del hecho de haber sido tomado y arrebatado y llevado al cielo? ¿Quién no podría jactarse en eso? Pero eso ellos no lo vieron, pero él no miente, él no está mintiendo, lo dice delante de Dios. Entonces, lo que ellos ven es otra cosa, al apóstol Pablo allí, no vieron lo otro, cuando él fue llevado al cielo, eso no lo vieron. Por tanto, él se queda y no se gloría en eso, sino en lo que ellos ven y oyen de él, es decir, su conducta y su predicación y su enseñanza. Esas cosas son las que ellos oyen y ven. Su conducta la ven y oyen lo que él ha enseñado y lo que él ha predicado. Y también, por supuesto, el resultado que ha sido la conversión de los corintios. Entonces, el apóstol Pablo dice, sin embargo, si quisiera, es una condicional, es decir, si, si yo llegara a hacerlo, el gloriarme, aunque no lo voy a hacer, pero si llegara a hacerlo, no sería insensato, es decir, no sería necio, no sería algo que no está dentro de lo correcto, de una mente correcta, no sería insensato, no sería una locura, porque diría la verdad. Y ahí dice, porque diré la verdad. Es decir, si él se gloría, es porque dice la verdad, no está mintiendo, pero lo dejo. Es decir, dice que renuncia a eso, lo evita, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces lo dejo porque ellos podrían igual dudarlo.
pero lo contó, pero no se gloría en eso, sino se gloría en sus debilidades. Entonces dice, lo evito, renuncio a eso para que nadie piense, es decir, para que nadie considere o tome en cuenta. Eso es tomar en cuenta, pensar, considerar más de lo que en mí ve u oye de mí. Y en ese sentido, él quiere emparejarse con los falsos apóstoles, para que ellos consideren y vean también qué es lo que ven y oyen de ellos, que no tienen nada de Dios, absolutamente nada. Lo único que tiene es una capacidad de enseñorearse y de apropiarse de ellos. Y además, como hemos visto, apropiarse de lo que es de ellos, su dinero y aún seguramente sus propiedades. Todo. Pablo nunca se presentó así, nunca habló fuera de lo que el Señor le diera para hablar al pueblo de Dios. Entonces, con esa evidencia basta y sobra. Y si él se gloría, es en el hecho que él se presentó con debilidad, y como dice en 1 Corintios 2, con mucho temor y temblor, para que se manifestara lo que es el espíritu y el poder. Y así se presentó él. Él desapareció, por así decirlo, para que lo que ellos vean y se manifieste hacia ellos sea el espíritu y el poder de Dios. Y ellos lo vieron y lo oyeron. Entonces dice, ahora él expresa algo aquí que lo menciona como la grandeza de las revelaciones o las grandezas extraordinarias de las revelaciones, que fue el hecho de haber sido arrebatado y llevado al tercer cielo. Entonces dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente para que no se creyera algo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, el Señor lo puso bien en el piso, no lo elevó. Los otros no tenían nada de eso y se engrandecían, ¿verdad? Y se creían algo y se gloriaban de sí mismos. Entonces, podemos ver ahí lo que decían ellos mismos, allá en el capítulo 10, el versículo 12 de este mismo libro, segunda de los Corintios 10, 12. Mire lo que decían, lo hemos visto, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, se engrandecían a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, ellos eran la medida de su jactarse, ellos eran la medida de su gloriarse. Y dice que eso no es juicioso. Y lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo que Dios hizo algo para que él, porque conoce el apóstol Pablo como es, sabe cómo somos nosotros en nuestra naturaleza, que no creemos la muerte por cualquier cosa y nos creemos superiores a los demás por cualquier cosa, que él le puso los pies sobre la tierra. ¿Cómo lo hizo? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Entonces, esas revelaciones o grandezas extraordinarias de las revelaciones que podía exaltarle a él desmedidamente, ya no solamente exaltarse, sino exaltarlo más allá de lo pensado, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, esas revelaciones a veces, en vez de humillar al hombre, en vez de humillarlo y decir, bueno, yo me manifiesto a ti, pero tú no te exaltes, puede ocurrir lo contrario, que uno eso quiera taparle la boca a todos y sentirse superior a todos con esa experiencia. ¿Cuántas personas con mentiras lo han escuchado que dice que fueron al infierno y volvieron, o fueron al cielo y volvieron, y son puras mentiras? O que murieron y resucitaron, son todas mentiras, pero esas la usan para exaltarse. Entonces, aunque ellos son mentirosos, pero el tema es el mismo, que él, siendo esto verdad, podría exaltarlo o usarlo para exaltarse sobre los demás y sentirse superior a los demás, pero lo deja, no lo toma, lo evita, renuncia a eso. Entonces dice,
y para que, o por lo cual, para que la grandeza, es decir, el propósito de esto, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente la razón, o el propósito para que eso no acontezca, es que le fue dado un aguijón en la carne. Entonces dice, un mensajero de Satanás, que me afetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ese aguijón, algunos dicen que puede ser una espina, incluso una estaca que se entierra, se hace pensar que lo hace para que él sienta su naturaleza, para que él reconozca que todavía está en su naturaleza, a pesar que fue llevado al tercer cielo, todavía está en su naturaleza, porque le duele, lo siente. Ahora, ¿qué es aguijón? No lo sabemos. Se han dado muchas posibilidades, pero puede ser una enfermedad, pero algo que manifiesta su debilidad. Cualquier cosa podría ser una enfermedad. Entonces es un aguijón que le fue dado. Pero además de eso, dice un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, seguramente aquí son los demonios que son permitidos por Dios para que ataquen al apóstol Pablo, pero ahí, como podemos ver en Job, no le he permitido al diablo tomar su vida, es decir, no quitarle la vida, pero sí humillar. Entonces aquí tiene que ver primero con el hecho de que con el aguijón, con esa estaca o con esa espina, él sienta su debilidad, la siente, y esa espina puede ser, como decimos, algo que no permite que él pueda presentarse como que, por ejemplo, las personas, no, yo soy súper sano, a mí no me entran balas, ¿han escuchado eso? Más o menos así, pues. Entonces, eso lo hace estar en su realidad, de su debilidad, incluso carnal, la carne. Seguramente algunos hablan de la naturaleza carnal, pero es más probable que sea del cuerpo, que él sienta la debilidad de su cuerpo. Un mensajero a Satanás, ¿para qué me abofetee? Ahí cuando dice que me abofetee es para qué, también tiene un propósito. Me abofetee, es decir, la palabra es golpear, dar puñetazos. Entonces tiene que ver con el hecho de ser humillado, de que lo humille, de que no lo exalte tanto. Pero Dios lo permite al diablo para eso. Por eso las pruebas, ya en Santiago habla de las pruebas. Y las pruebas, el propósito es eso, llevarlo a uno a humillarse, a reconocer su debilidad delante de Dios. Entonces dice, veamos el 12:21, de aquí mismo a la vueltecita. Dice así, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Entonces aquí cuando dice me humille Dios, es la misma palabra. Entonces dice que no me exalte, que no me haga que yo los pisotee o los trate mal, incluso, que me humille Dios. Entonces aquí también, para no ser exaltado, necesita la obra de Dios para ser humillado. Y usa al diablo para eso, los ataques del diablo, los usa, las pruebas. Y usa al diablo como lo hizo con Job, pero con Job para fortalecer más aún, para demostrarle al diablo que era un hombre, que era un hombre que era recto, que era perfecto y que era un hombre de fe, para demostrarle al diablo, y se lo demostró hasta el final. Pero no solo eso, sino que él creció y maduró. Y esa madurar no es creerse algo, sino todo lo contrario, humillarse, saber lo que uno es polvo y ceniza, como dice el mismo Job, que es polvo y ceniza nada más que eso. Dice un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Ya? Mire, veamos un ejemplo en 1 Timoteo 1:20. Dice 1:19, 1 Timoteo dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. Entonces, en el fondo, lo que hace el apóstol Pablo aquí
es que Él los entrega a ellos a la humillación, a que ellos sean abajados o rebajados, porque estaban muy elevados, para que aprendan a no blasfemar. Seguramente estaba hablando contra el apóstol Pablo, no sabemos. Pero estaban blasfemando y estaban ellos enalteciéndose y blasfemando y hablando mal. Y fueron entregados a Satanás para eso, para que fueran humillados. Y eso es lo que está haciendo aquí. Miren, veamos en Hebreos 5:7, con respecto al Señor como ejemplo, que Él también tuvo que aprender la obediencia. Él fue tentado. Dice así, verso 7 del capítulo 5 de Hebreos, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, él ahí en el Getsemaní, que lo más probable aquí lo que aquí expresa en el tiempo que él estuvo en Getsemaní, donde 3 veces le dice al Señor que si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo mío, sino lo tuyo. Y después el apóstol Pablo 3 veces le ruega al Señor que le quite ese aguijón. Y aquí el Señor 3 veces le ora al Padre. Y al final el Señor decidió y dio lugar a que se hiciera la voluntad del Padre. Entonces dice, y Cristo los días de su carne ofreciendo ruego y súplica, estando en un momento de gran angustia, con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, porque se humilló. A pesar de que él hubiera deseado pasar eso como hombre, porque el hombre como hombre duele, po. Si él se dolía, esa corona de espinas que se enterraron en su sien cuando la golpearon con la caña, sentía dolor porque fue hombre, perfecto, pero hombre. Dice el 8, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y después dice que él fue perfeccionado. Entonces, lo que el Señor en un sentido le aconteció el apóstol Pablo también aquí con la idea de que no se enalteciera. Y dice al final del verso 7, para que no me enaltezca sobre manera. Voy a decir una nota que tengo aquí, que me agradó. Dice así, el orgullo se filtra sutilmente en el alma humana. Sutilmente el hombre empieza a enaltecerse, crecer, y después se cree dueño del mundo. Creyentes, por supuesto, también. Dice, el orgullo se filtra sutilmente en el alma humana y la termina gobernando de una manera tal, termina gobernando el orgullo, que la persona no se entera de su presencia. Entonces a veces las personas, esa altanera, creyente altanero, que se creen algo, que se orgullecen, ¿ya? Eso no se dan ni cuenta. O sea, ellos dieron tanto lugar ¿cómo se llama? Al orgullo, que al final se apropió de ellos y no se dieron ni cuenta. ¿Y qué es lo que necesitan? Bueno, ser rebajado. Y esa es una obra que Dios hace, al que se lo permite, por supuesto. Entonces, con todo eso nos vamos a encontrar. Tenemos que encontrarnos con todo eso. Pero primeramente tenemos que aprender nosotros la lección, porque nosotros podemos también juzgar y hacer lo mismo. Pero el juicio es solamente entenderlo. Pero hay que orar para que Dios obre tanto en nosotros como en aquellos que son atrapados por esta terrible mal del orgullo. Entonces dice, para que no me enaltezca, no me enorgullezca sobremanera. Para eso, primero fue ese aguijón que le hace sentir su naturaleza baja, su naturaleza ya que es carne todavía, y el mensajero para que lo humille, para que lo bofetee, para que lo golpee, para que le dé de puñetazos. Ahora, eso es algo que cuesta, es algo que se resiste. No es algo, incluso el apóstol Pablo que lo aceptó de inmediato, no lo aceptó de inmediato, lo resistía.
porque así la naturaleza humana, así somos nosotros. Entonces dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que lo aleje de mí, 3 veces. Ahora, ¿fueron 3 veces? Puede ser. Como también a veces, en algunos casos, los judíos usan 3 veces como un nombre, un número indeterminado también. Pero puede que lo haya hecho 3 veces. Entonces, cuando dice respecto o a causa de esto o por esto, dice 3 veces he rogado al Señor. A veces nosotros decimos y pensamos, esto que me está pasando, esta enfermedad o este dolor, lo que sea, me impide servir al Señor, me impide seguir con el ministerio, me está impidiendo en vez de ayudándome. Eso es lo que piensa uno. Entonces el apóstol seguramente lo consideraba como un obstáculo para el ministerio. Señor, si no me quita esto, no voy a poder servirte. Mira cómo estoy tan débil, me gustaría estar mejor para servirte. Y a lo mejor sin esa estaca, sin esa obra del diablo que lo mantenía a raya, como se dice, puede decir, tal vez no hubiera servido de la misma manera. Pero el hombre piensa distinto, uno piensa que uno tiene que estar bien, floreciente, espectacular, ya, para poder servir. ¿Sabe que hay hermanos que están pero sanitos y no sirven de nada, po? Y no sirven a nadie, po? Y están súper sanos, po. ¿O no es así? Entonces Dios conoce mejor, Dios sabe mejor. Pero uno entiende al apóstol Pablo porque dice, pucha, ¿por qué no estoy mejor para servir al Señor y todo eso? Pero tal vez, si fuera así, el Señor nunca se revelaría como se reveló al apóstol Pablo, o como se revelaría a los siervos en el tiempo presente. Si no estuviera eso, que lo mantuviera a raya y con los pies sobre la tierra. Él pensaba que estando mejor se viviría mejor, pero tal vez no es así. Tal vez se hubiera dedicado a otras cosas. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces, 3 veces rogó. Podemos decir un número real o un número que expresa una cantidad indeterminada, cualquiera de las dos, que lo quite. Entonces, ahí nuevamente es para qué lo quite. Rogó con el propósito de que lo aleje de él. Si le rogó, realmente le rogó, porque quería estar mejor para servir a Dios. Eso es lo que pensaba él. Estando mejor podría servir de mejor manera. Podría viajar más, ir más lejos, no sé. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces aquí lo que él está aprendiendo, seguramente esto aconteció al principio, en los primeros años de su vida cristiana, pero le sirvió mucho después, porque el poder del Señor dice aquí que se manifiesta en la debilidad. No puede ir a la paz el poder del hombre con el poder de Dios. Uno de los dos tiene que menguar, uno de los dos tiene que dejar de operar. No puede el hombre pelear con Dios. No, Señor, es mejor hacer esto. No, Señor, es mejor hacer esto otro. No. Y es sumamente importante, porque cuando el poder de Dios es el que prevalece, la gracia de Dios prevalece, la verdad de Dios prevalece. Porque cuando el hombre se siente algo y capaz y poderoso, empieza a cambiar las cosas y empieza a establecer sus propias líneas, sus propias enseñanzas, sus propios ministerios. Entonces el Señor, ¿qué esperaba de Pablo? Simplemente que fuera un instrumento útil para Dios, obediente. Y así el poder de Dios iba a hacer lo demás. Y se iba a manifestar en él, no le iba a faltar absolutamente nada, ni sabiduría, ni capacidad, ni amor, ni gracia, ni prudencia. Absolutamente nada le iba a faltar. Pero si él podía y se sentía capaz por él mismo, le iba a faltar absolutamente todo. Todo.
Y muchas veces estamos bajo esa sabiduría, la humana nomás, porque falta la humillación. Entonces dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, el Señor le respondió, él le oró y el Señor le respondió audiblemente, revelaciones. Bástate mi gracia estar satisfecho, que te sea suficiente mi gracia. Y no dice la gracia, sino mi gracia, la de Dios, la del Señor, la del Cristo. Le respondió. Y dice, ¿por qué es Cristo? Porque al final dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el Señor es el que está respondiendo. Dice, porque mi poder, ahí en realidad es el poder, se perfecciona, o se completa, o se realiza en la debilidad. ¿De quién? Del hombre. Entonces, querido hermano, hermana, si tú quieres ser poderoso o poderosa, tienes que permitir que se manifieste el poder de Dios. Y ese solamente se va a manifestar en la debilidad, en el reconocimiento de la incapacidad propia, en el reconocimiento de que yo no puedo, pero estoy dispuesto para que el poder de Dios repose en mí, para eso. Entonces dice, y me ha dicho, tiene que estar satisfecho, suficiente, con mi gracia. Con eso basta y sobra, porque el poder se perfecciona, se completa. La palabra es completar, realizar, podemos decir solamente en la debilidad. Y cuando Pablo escucha eso, dice, no, ya, lo acepto totalmente. Y dice, por tanto, en consecuencia, de buena gana, con gusto, ahora está gustoso porque él quiere que el poder de Dios se manifieste en él. No quiere que su poder sea el que prevalezca, sino el del Señor. Él pensaba que su poder con el del Señor iba a andar bien a la par, pero el Señor dice que no, po, mi poder en tu debilidad. Po. Por tanto, es decir, de buena gana o con gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahí sí, ahí sí que se jacta, ahí sí que se gloría. Él mismo se gloría en sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Querido hermano, hermana, el ministerio, la enseñanza, que tú ves a veces tan débil, es porque el creyente se cree poderoso. Si es así, pero cuando ese siervo reconoce su humillación, su debilidad, su incapacidad, tú vas a ver en ese ministerio un tremendo poder, porque allí reposa el poder de Dios. Ahí el ministerio es del Señor. Por tanto, con gusto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en las de Él, o en las debilidades de mí, con el propósito para que habite o repose. Aquí la palabra reposar, habitar es la palabra que se usa como una tienda, ¿ya? Como el tabernáculo. Entonces, para que haga tabernáculo, repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo sí siempre quiso que el poder de Cristo reposara en él. Lo que pasa es que él pensaba que él tenía que estar bien, que eso iba a ser un impedimento, que esa espina, esa aguijón, esa estaca, que ese ataque que Dios estaba permitiendo a través de Satanás, de los mensajeros, de los ángeles, es palabra ángeles, de los mensajeros de Satanás, iba a ser un impedimento. Y el Señor dice que no, que todo lo contrario, pero Pablo pensaba así. Pero ahora cuando el Señor le responde y le aclara, él dice, Señor, yo quiero lo tuyo, no lo mío. Y dice, por tanto, en consecuencia, con gusto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, con el propósito, con la intención, para que repose, habite, haga habitación, tabernáculo en mí, el poder de Cristo. ¿Y no fue así acaso la obra del apóstol Pablo? ¿No fue acaso así de ahí en adelante que el poder del Señor se manifestó? Y él donde se presentó con debilidad, con temor y temblor, y que él nunca ha manifestado que su sabiduría,
o nunca ha pretendido que se manifieste su sabiduría, que la tenía, sino la sabiduría que proviene de Dios. ¿Acaso no se presentó así, especialmente con los corintios, en primera y en segunda de los corintios? Así se presentó, pues. Esos hermanos son los que necesita la iglesia, querido hermano. Necesita hermanos así, necesita siervos así. Y los hay, gracias al Señor. Pero necesita siervos así, no los otros, no sirven. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces aquí está diciendo que todas esas cosas, esos ataques que él habló en el capítulo 10 y 11, todas esas persecuciones, todos esos temores, todos esos peligros que él pasó, está diciendo que eso era necesario. Y lo acepta totalmente. Entonces dice, por lo cual esa palabra amor no aparece en el original, pero podemos traducirlo así. Por lo cual, por causa o a causa de Cristo, me gozo en las debilidades. Y cuando dice me gozo, la palabra es complazco, es me complazco, es tener un buen parecer. Mira, leamos la palabra ahí en Efesios. Efesios capítulo 1. Ahí aparece, dice así. Verso 5 del capítulo 1 de Efesios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y donde dice, según el puro afecto, es el buen parecer de su voluntad. Es lo que al Señor le pareció bien. Eso le parece bien lo que Él hizo. Y aquí, cuando dice, por lo cual, por causa o a causa de Cristo, me gozo, me complazco, es decir, dice ahí, tengo un buen parecer, un afecto en las debilidades. Ahora las mira bien. Ahora las mira como una posibilidad, como una ocasión de que el poder de Dios se manifieste, no el de él. Y esto se manifiesta en persecuciones. Uno podría orar, Señor, que nadie me persiga. Y tal vez el Señor lo haga. Pero es necesario que se manifieste sus debilidades para que se exprese, o como dice ahí, repose, habite en él el poder de Cristo, en angustias. Porque cuando soy débil, lo está explicando ahora, ahora explica, ahora lo asegura. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí fuerte el poder dinámico, ese poder que actúa como una máquina, como un dínamo, el poder dinámico. El poder se manifiesta y sale y provee y provee y provee. Y eso no termina nunca. A través de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios que está en el corazón del siervo de Dios, el poder de Dios se manifiesta más, más y más. Es interminable porque es como un motor, es como una máquina. Ese es el poder que manifiesta aquel que se da cuenta que es mejor reconocer la debilidad, que estar en humillación, que lo que Dios hace es perfecto, es correcto, para que repose en él su poder. Lo leemos de nuevo. Dice, por lo cual, por o a causa de Cristo, me complazco, me gozo, lo veo de buena manera, me complazco, dice, en, en las debilidades, en afrentas o en maltrato, insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, que son estrecheces, apreturas, opresiones, cuando ya piensa que no da más, cuando todo presiona, cuando viene toda la presión de las circunstancias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, para que repose, habite sobre mí el poder de Cristo. Y en el verso 9 y el 10, el poder es la misma palabra, el poder dinámico. Qué hermoso, por eso tenemos este gran apóstol. Por eso tenemos este apóstol que se expuso,
a tantas circunstancias, a la muerte, constantemente, porque dice cada día muero en 1 Corintios, capítulo 15. Entonces, ¿por qué? Porque entendió algo. No es para que tuvieran compasión de él, no es para que lloraran por él, sino que él se daba cuenta y aquí explica que es la manera en que el poder de Cristo se manifiesta y él quería que eso se manifestara. Entonces, ¿quieres tú que el poder del Señor se manifieste? ¿Quieren los creyentes, los que le quieren servir, que se manifieste el poder del Señor y la sabiduría de Dios, no la del hombre? Bueno, tiene que reconocer que él no puede, reconocer la debilidad, no enaltecerse, no gloriarse en sí mismo, sino si te has de gloriar, gloriarse en el Señor y en lo que Él hace. Verso 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Vamos a ver algunos cambios aquí que son mejores, que aparece en el original para entender mejor el texto. Entonces dice, me he hecho un necio, un insensato. Cuando dice al gloriarme no aparece, pero dice, me he hecho un insensato, un necio, al hablar las cosas que habló antes. Dice, vosotros me obligasteis, es decir, que él expresa que fue forzado, compelido a hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos, teniendo que reconocer al apóstol Pablo, no lo hicieron. Dice, pues yo debía ser alabado por vosotros. Ahí es explicativo. Es porque yo debía ser alabado por vosotros. Está explicando. ¿Por qué expresó lo anterior? Lo cual él define acá como que se ha hecho un necio. Y se ha hecho un necio, un insensato, porque ellos lo forzaron, lo obligaron, no teniendo por qué acontecer eso. Y lo explica. ¿Por qué no tenía que haber acontecido? Porque ello debía ser alabado por vosotros. Y ahí la palabra alabado es que él debía ser recomendado, presentado como digno. Y la palabra es presentar a alguien. O sea, cuando llegaron los falsos enseñadores, los falsos apóstoles, tenían que ellos haber recomendado al apóstol Pablo. Y dicho, no, nosotros hemos recibido, el Señor ha enviado al apóstol Pablo, el siervo del Señor, un apóstol. Y hemos recibido de él la palabra de Dios, el Evangelio, y hemos creído. Y hemos recibido la doctrina, la enseñanza del Señor a través del siervo del Señor. Si ustedes vienen a colaborar sobre eso, bien, pero no nos digan a nosotros que, no, que dejemos a un lado al apóstol Pablo, que no lo reconozcamos, que es lo que estaban haciendo al final. Estaban siendo llevados por los falsos apóstoles y estaban ellos dejando a un lado al apóstol y no lo estaban defendiendo. Entonces, en el fondo, el apóstol Pablo fue forzado, obligado en un sentido a defenderse, porque ellos ya no lo defendían. ¿Han escuchado eso cuando alguien habla más, por ejemplo, la señora y todo, y uno se queda callado y la señora dice, no me defendiste? Ya, pasa mucho, porque en el fondo a veces el hombre, yo creo que a veces no es mala intención, es que el hombre no le gusta la discusión, esas cosas como que la evita un poco, pero no es que esté en contra de la señora, o que, me acuerdo una vez, mi mamá, no me acuerdo qué fue, eh, y le dijo algo a mi señora en la casa. Yo en verdad no le dije nada, pero después cuando salimos, creo que le dije algo. Y mi señora se enojó porque dijo, no me defendiste. Es que yo sé que con mi mamá no pasa nada, o sea, era hablar, es que era así, pues, hablar con ella, hablar con una muralla, pues entonces yo sabía que no iba a sacar mucho. Entonces hay que tener paciencia nomás. Pero me dice, no me defendiste. Tal vez debía haberlo hecho. Porque uno trata de evitar esas cosas, pero tal vez delante de mi señora tenía que haber dicho algo a mi mamá, pues, por último. Pero claro, no la defendí, pero las razones eran otras. Pero aquí tenían que haber hablado del apóstol Pablo, haberlo recomendado. Como dice, presentar al apóstol Pablo delante y ponernos en el lugar que le correspondía, simplemente, que es el lugar que Dios le había dado. Entonces dice, me he hecho un necio. Vosotros me forzasteis, me compelisteis, me obligasteis a hacerlo.
pero la razón es que vosotros no me habéis dejado, no me habéis recomendado, ni siquiera me habéis mencionado delante de los falsos apóstoles, de los grandes, de los que se llaman grandes o superapóstoles, que en el fondo solamente traían el error. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser recomendado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. ¿Ya? Y ahí cuando dice grande, es que ellos, la palabra ahí es de manera grande, pero excesivamente grande. O sea, ellos, los judaizantes que entraron ahí, se creían, pero los tremendos apóstoles, enviados por los apóstoles del Señor que estaba en Jerusalén, y ellos mismos se engrandecían, pero de sobremanera. Entonces dice, porque en nada he sido menos, o he carecido, o he faltado de algo, en comparación, podemos decir, que aquellos grandes, ya tremendamente grandes apóstoles, aunque nada soy. Tenía que haber sido reconocido, tenía que haber ellos defendido al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue quien le llevó la verdad. El glorioso evangelio del Señor Jesucristo se lo llevó él, y la enseñanza y el ministerio también. Y ellos estaban ahora creyéndole a aquellos que se exaltaban a sí mismos y que no mostraban ningún poder de Dios, nada. En cambio, el apóstol Pablo sí. Y la iglesia estaba mirando al hombre grande, al hombre que se inflaba, y no al Señor. Entonces la iglesia tiene que ser ejercitada en esto, tiene que ser educada en esto, que ellos tienen que recibir a los que el Señor envía, y no recibir a cualquiera que dice que tiene un lugar o una posición. Y es por eso, eso es lo que ha dañado tanto a las iglesias. Mire, veamos en 1 Corintios 4:7, en cuanto al hecho cuando él expresa que él nada es. Y en 4:7 él le dice a ellos, le exhorta, a ver, espera un poquito, le exhorta a ellos y les dice de esta manera. Dice, porque ellos se estaban envaneciendo creyendo algo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces los corintios se estaban gloriando en las cosas de Dios, se estaban enalteciendo y se estaban incluso distinguiendo. Y esto expresa, cuando lo enseña el apóstol, a los corintios, que el apóstol Pablo entiende así. ¿Qué cosa? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? El apóstol Pablo reconoce que lo que tiene lo ha recibido, no es de él. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y el apóstol Pablo no se gloría en lo que tiene porque él lo recibió. Y el que se gloría lo haría desconociendo que aquello lo recibió. Y el apóstol Pablo nunca hizo eso. Nunca quiso distinguirse. Nunca quiso desconocer que él lo que tenía lo había recibido. Y nunca se glorió en lo que había recibido. Por eso dice acá, al final del verso 11, dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes, súper, ya, excesivamente grandes apóstoles, aunque nada soy, nada soy. Todo lo ha recibido. Él nada es, pero el poder de Cristo habitaba, reposaba en él. Y eso es lo que importa. Saben, hermanos, que Dios busca instrumentos que permitan que por él, a través del estudio, de la palabra, el crecimiento personal, que a través de él o de ella se manifieste el poder del Señor. Y para eso uno tiene que permitirlo. ¿Y cómo lo permite? Reconociendo que no es nada y que todo es Él. Gálatas 2:20 dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que vivo en la carne, todo sufrimiento, todo dolor, toda circunstancia, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, una dependencia total, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí en un mismo contexto es que se estaba desconociendo la gracia del Señor. Y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no más yo, sino Cristo en mí. Y además lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él muestra, pone su debilidad, su incapacidad, pero muestra que ahora vive Cristo. Y como dice 2 Corintios, que reposa en él el poder dinámico de Cristo. Verso 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Los corintios recibieron todo, todo. ¿Qué cosa? Eh, Toda la paciencia, ¿ya? Dice ahí, y a través de las señales, de los prodigios y de los milagros. Es decir, a pesar de todo lo que él padeció, él se mantuvo paciente y en la palabra perseverancia en mantenerse firme bajo la presión, y en esa circunstancia él presentó las señales, los prodigios y los milagros. No lo va a ver los detalles ahora, quizás lo veamos después. Entonces, con todo, y ahí hay una palabra que no aparece aquí, que ciertamente las señales de apóstol han sido hechas o fueron llevadas a cabo, producidas, completadas entre vosotros en toda paciencia, en toda perseverancia. Él perseveró y se mantuvo firme. ¿Para qué? Para que las señales de que el poder del Señor, se había, se había, sea manifiesto, de que, como dice, se expresa la idea en los evangelios, la idea de las señales era que el reino de los cielos se había acercado, que el poder del Señor estaba ahí plenamente manifiesto, habían sido hechas, todas. Y en eso no habían sido menos que ninguna otra de la iglesia, porque él había hecho exactamente lo mismo. Y todas esas señales, esos prodigios y milagros, eso fueron manifiestos y son lo que hacen reconocer que él es un apóstol del Señor, porque solo los apóstoles estaban capacitados para presentar esas señales. Ninguno más, solo los apóstoles. Entonces dice, ciertamente con todas las señales de apóstol fueron hechas o llevadas a cabo, producidas, completadas entre vosotros en toda perseverancia, por señales, prodigios, que son las maravillas y las acciones sobrenaturales, y los milagros, los poderes, poder dinámico. Aquí la palabra milagro es en la misma palabra, viene la misma palabra que leímos eh, en el verso 9 y 10, donde dice el poder de Cristo y donde dice entonces soy fuerte, en la misma palabra. Por eso los milagros son poderes y son poder dinámico, que vienen del poder del Señor. Entonces, esas señales que las podemos ver después en los hechos, son las que el Señor manifestó a través del apóstol Pablo y se manifestó con toda libertad para que ellos se dieran cuenta que el apóstol Pablo procedía del Señor. Y el verso 13, porque ¿en qué habéis sido menos o más débil o inferior que las otras iglesias? Solamente en esto, sino en que yo mismo no he sido carga, es decir, nunca ha sido gravoso, nunca él dependió de ello en cuanto al dinero, y menos ahora que habían entrado los falsos apóstoles, menos, para no hacerse igual que ellos, o esperando ellos que el apóstol Pablo se haga igual que ellos. No lo va a permitir. Por eso dice, lo hemos visto, que no le iban a quitar esa su gloria. ¿Qué gloria? De no depender de ellos, como los otros lo estaban haciendo. Después dice, perdonadme este agravio. Esa palabra perdonar es tener gracia, es disculpar, pero en el fondo es tener gracia. Que le perdone es que tengan gracia, que manifiesten la gracia
en cuanto a este agravio. Y la palabra agravio es injusticia, maltrato o daño. Discúlpenme, dice, discúlpenme. Si es una injusticia, si le he hecho daño, discúlpenme. Porque en realidad las razones son mucho más fuertes que el solo hecho de depender de ustedes. Como apóstol del Señor que soy, dice el apóstol Pablo, el apóstol es digno de su salario. Y lo dice ya en 1 Corintios 9, eso lo dice ellos mismos, que es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, porque el que predica el Evangelio ha de vivir del Evangelio, pero de ellos no, no usó de ese derecho con los corintios, pero lo hacía por unas razones superiores. Por eso dice, perdonadme, usad de gracia respecto a esta justicia, a este daño que, que he provocado a vosotros, pero no lo haré, seguiré manteniéndome hasta el final. Pero eso por el bien de vosotros. Ellos lo encontrarían como un daño, como una injusticia, pero era por el bien de ellos. A veces los padres tienen que hacer cosas que aparentan un daño para los hijos, pero lo hacen para su bien. Muchas cosas, cosas que les quitan, cosas que les niegan, cosas que no les proveen para el bien de los hijos. El apóstol Pablo está actuando de igual manera. Y los hijos sienten que es un daño, que es una injusticia, que es un maltrato incluso. Lo piensan así, pero el padre sabe las razones finales de por qué está haciendo eso. Y así actúa él con los corintios porque son sus hijos. Y él los cuida y los protege. Aunque ellos piensen que se le está haciendo algún daño o alguna injusticia. Muy bien. Vamos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, hermana. Si no, vamos a orar al Señor para dar por terminado este estudio. Oremos al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tú permites poder sacar de tu palabra para nuestra enseñanza. Qué maravilloso poder comprender que tu poder puede reposar, habitar, hacer tabernáculo en los creyentes, en los tuyos. Pero nos damos cuenta de las condiciones, de la necesidad de la humillación, la necesidad, oh Señor bendito, de saber que estamos en la carne y que tu servicio no es en la carne, es por el Espíritu, no puede ser por la carne. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo ha sido tan beneficiado, no solamente con lo que tú hiciste y permitiste, sino que con el hecho de que él lo entendió y que tú le has confirmado que tu gracia es suficiente, que no vale de nada el poder o la capacidad humana, sino solo tu gracia. Y que ahí se manifiesta tu poder. Que, Señor, queremos darte la gracia, rogarte tu ayuda para aprenderlo, para vivirlo, por medio de la enseñanza de tu palabra preciosa y de la aplicación por tu Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos recordarlo constantemente para ser útiles para tu gloria y para no enaltecernos, para no enorgullecernos, para no exaltarnos ante los demás, sino que ser humildes y que sea manifiesto tu poder. Te damos las gracias, Señor, que amas en tus manos. Rogamos por los hermanos que no han podido estar, que tú les guardes y les cuides. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano.